estamos ante 1, 10, 200 o la cantidad de personas que sean. La idea es que el Evangelio de Cristo sea predicado, la idea es que la palabra sea expresada. Esto te lo digo con el mayor respeto. Cada vez que tengas la oportunidad de predicar, hacelo. Cada vez que tengas la oportunidad de sembrar Cristo, hacelo. Nunca te saques una oportunidad de sembrar a Cristo de taquito, ¿sí? Siempre, si está la oportunidad de sembrarse y de sembrar una palabra, hacelo con toda la pasión y hacelo con toda la garra, estés donde estés y sea el momento que sea. Dice la Escritura, predica a tiempo y fuera de tiempo. Eso no significa que estés como un loco agarrando un megáfono y predicándole a las plantas. Eso lo que significa es, predica cuando sea la oportunidad correcta y también predica cuando parece que la oportunidad no es, vos predicá, porque siempre que abras tu boca, el Señor la va a llenar de su palabra. Pero siempre que sea con necesidad de que alguien sea beneficiado por causa de la palabra. Si en tu corazón está que alguien sea beneficiado con la palabra, que alguien construya, que alguien sea construido en Cristo, vos sembrá. De vos depende la siembra, la cosecha depende del Señor, pero de nosotros siempre va a depender la siembra. Nunca pierdas una oportunidad de sembrar el Evangelio en alguien. Y a veces el tiempo no nos permite construir de la manera que nos gustaría, con más horas, dedicándonos más espacios a estar compartiendo la palabra. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a hacer, porque yo sí creo que soy de los que creen que los fines de año cierran ciclos, ¿sí? Si bien, si vos y yo no decidimos, no tomamos decisiones, los años no cambian nada. Los años no vienen solos, pero tampoco cambian nada, ¿sí? Los años por sí mismos no cambian nada, pero sí sé que cierran ciclos. Por algo están, por algo Dios nos permite acceder a años calendario y nosotros tenemos un tiempo determinado. Cada año, para mí cada año que se va es un año menos, amado, un año menos para que Cristo sea edificado. Yo ya no estoy pensando en los años como oportunidades de algo más que no sea que Cristo pueda ser más real en la tierra. Hace poco me preguntaron, ¿cuál es tu sueño? Y no voy a caer en la demagogia, pero sí la realidad es que renuncié a mis sueños. Y eso no quiere decir que vos lo tengas que hacer o que alguien más lo tenga que hacer. Pero mi único sueño es ver a las 3 generaciones que estoy viendo acá y la que está arriba, porque prácticamente podemos unir 4 generaciones. Estamos formando 4 generaciones y si hay algo que eso a mí me muestra es que estamos haciendo una construcción que está llevando tiempo, pero que está siendo efectiva. ¿Sí? Yo creo que está siendo efectiva, pero necesitamos profundizar. Y no es que se termina algo, sí un ciclo, sí una temporada, no la palabra es Cristo, así que es eterna, pero sí una porción a la que se nos dio acceso le está dando paso a otra porción a la que se nos está dando acceso, ¿sí? Se termina una temporada y comienza otra y viene una temporada de profundidad mayor de la que venimos en el Señor, porque tenemos que afilar las armas, ¿sí? Dice la Escritura, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Eso puede quedar en una escritura o puede ser una realidad. ¿Cuándo es una realidad? Cuando con eso hacemos algo. Si tenemos armas es para implementarlas, ¿sí? Pero hay que afilarlas. ¿Y cómo se afilan? Bueno, conociendo un poco más acerca del Señor. Bueno, se viene un muy buen año, por lo menos desde la perspectiva de la construcción del Señor. Decirle a alguno que tenga cerca, bienvenido a esa construcción perfecta. Bienvenidos a esa construcción perfecta. Quiero comenzar con una escritura que está en el libro de los Hechos. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre esta escritura, de qué se va a tratar. De qué se va a tratar porque va a ser muy importante para nosotros. Dice el capítulo 17 de Hechos, nos deja la pluma del doctor Lucas, un acontecimiento que ocurrió
ahí en la ciudad de Atenas. Y comienza el verso 24 diciendo, en una predicación que están realizando, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Esto cuando vieron decimos Dios no te pide que le des una oportunidad, Dios te da una oportunidad. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran a toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. En pocas palabras está diciendo, los limitó a vivir como esclavos de un sistema. Pero paz, sigue. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. Y así, esto es lo que quiere decir, esto lo hizo Dios para que al encontrarlo puedan vivir libres e ilimitados. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que, digan conmigo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Yo quiero que lo vuelvan a decir porque esta es la realidad consumada de la cruz para todos aquellos que creen en el Señor, y esto te va a dar sentido de responsabilidad de la vida que tenés. Y esto le va a dar sentido de responsabilidad a aquel que está viendo qué va a hacer de su vida. Digan conmigo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta palabra va a penetrar profundo en el corazón de cada uno de nosotros durante todo este año que comienza. Y si no penetran, yo me voy a encargar de que así sea. Eso está diciendo, estamos en constante expansión. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, cuando hacíamos de lo temporal algo como para adorarlo, algo como para servirlo, algo como para estar atento, algo como para que me gobierne. Entonces Dios pasó por alto los tiempos de esa ignorancia. Pero ahora manda a todos, o sea, ya me olvidé, dice el Señor. ¿Sí? Pasé por alto los tiempos de la ignorancia cuando lo temporal era tu Señor, tu Rey, tu Dios. Pero ahora manda a todos, en todas partes, a que se arrepientan. Y ahí no es pedir perdón, es un cambio de sistema de vida. Y finaliza esta parte de la predicación diciendo, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Está hablando del Señor. Esta notificación que acabamos de leer, ¿se acuerdan los que participaron, los que vieron la predicación o los diferentes testimonios, la palabra rema y la palabra logos? ¿Se acuerdan que la palabra rema era una notificación? Es Dios notificando. Y el logos es la palabra haciéndose real, manifestando la realidad de Dios. Bueno, esta es una palabra rema, que trabajaremos para que sea una palabra logos. Porque esta notificación, este rema, es la base desde la que vamos a edificar
a partir de 2 o 3 días, a partir del 2026. Porque, amados, tiene que ser el que viene un periodo en el que verdaderamente se profundice la expansión de Cristo, en el que verdaderamente Cristo nos sea totalmente revelado, plenamente revelado, que lo podamos ver con entendimiento. Amados, tiene que venir un momento que nosotros empecemos a vivir como Dios lo hizo vivir en un momento a Moisés. Nosotros teniendo a Cristo no podemos vivir como menos que eso. ¿Saben lo que pasó cuando se le venían los egipcios encima a Israel? Moisés dice que clamó a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos claman a Dios? ¿Cuántos oran a Dios cuando tienen una situación, un problema? ¿Saben lo que le dijo Dios a Moisés? ¿Qué me mirás a mí? ¿Qué tenés en la mano? Una vara. Bueno, extendela y va a abrir el mar. Amados, tiene que venir el tiempo de entender que clamar a Dios suena políticamente correcto y no está mal para algunos asuntos, pero hay asuntos que tienen que ser determinantes y que únicamente se van a solucionar declarando aquello que el Señor nos envía a decir. No se va a solucionar mirando para arriba. Hay una responsabilidad que dio a la iglesia el Señor, y es que suelten la palabra logos para que aquello que está detenido se mueva, para que aquello que está trabado se destrabe, para que aquello que está frenado se active. Amados, la iglesia tiene esa autoridad dada por Dios. Me gustaría recordar, ya que mencionamos expansión, algo que dijimos hace unos días, y es que antes de la expansión, a ver los memoriosos, que antes de la expansión que viene, separación. Antes de la expansión viene separación. ¿De qué? De lo que es de Dios, de lo que no es. Dios necesita separarnos de lo que no es Él para expandir lo que Él es verdaderamente. ¿Estamos bien? No sé si estamos bien, pero que lo entendimos, lo entendimos. Lo que, digan conmigo, lo que es debe ser separado de lo que no es. Por eso el evangelio de las mezclas va a ser pulverizado por la palabra de Dios, y está siendo pulverizado. Se termina. Miren, yo prefiero a alguien que viva en lo viejo, que es rescatable, alguien que viva perdido en el mundo, que es más rescatable, a alguien que tiene la cabeza mezclada. Porque es muy difícil sacar a alguien que tiene la cabeza mezclada para que vuelva a tener un entendimiento cabal de Cristo. Habitualmente los que tienen la cabeza mezclada, amados, están disociados de la realidad. Hablan cosas que no viven, dicen cosas que no entienden, manifiestan un Dios que ni ellos conocen. Necesitamos salir de toda mezcla. La mezcla es nociva para la salud mental de cada uno que compone la iglesia del Señor. Y la palabra de Dios va a pulverizar la mezcla. Ya lo está haciendo, pero va a ser más profundo esto. Dios expandirá todo aquello que se someta a su palabra. Dice: el que permanece en mí, mi palabra en él, todo lo que pida el Padre va a ser hecho. Pero la condición es permanecer. ¿Y qué es permanecer? Vivir para que Dios sea real en la tierra. Esa es la única palabra que a Dios le interesa, que Cristo gobierne la tierra, que Cristo gobierne por sobre todo. Si yo vivo por y para eso, amados, estamos permaneciendo en Él, y la palabra nos llevará a pedir lo que Dios necesita que se pida. Y cuando la iglesia pide lo que Dios necesita que se pida, está hecho. Y no porque Dios necesita alguna cosa, sino porque hay cosas a manifestar. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Vamos bien? Lo que se somete a su palabra, todo lo que está sometido a la palabra de Dios, intima legalmente a Dios para que actúe y expanda. Todo lo que está y todo el que está sometido a la palabra de Dios le está enviando a Dios una intimación legal, y Dios se intima a sí mismo. Dios se manda la cédula judicial y la cumple Él mismo. Solo Dios puede hacer eso. ¿Alguien alguna vez recibió una cédula judicial? No levanten la mano, pero saben lo que es, ¿sí? Dios se intima a sí mismo a expandir a todo aquel que se somete a su palabra, pero previamente le tiene que separar lo que es de lo que no es. Cuando Dios separa, voy a decir algo que ustedes no viven, pero lo voy a decir igual. Cuando Dios separa, duele.
Cuando Dios se para, puede doler por un tiempo, pero es necesario entender que lo único que viene después de esa separación es la expansión. Cuando Dios se para es esos niños que vos le decís, ya tenés 18, ¿viste los juguetes que tenías cuando eras chico? Hay que tirarlo. No, me lo regaló me lo regaló aquel, me lo regaló el peluche que te regalamos cuando te hay que tirarlo. ¿Me pasó a alguno? ¿Sí? ¿Conocen gente que conozca gente? O a un niño que le dicen, ya está, el chupete se terminó. Y no lo quiere largar, ¿o no? Yo me acuerdo, estaba Balá con el chupetómetro. Bueno, por eso es para otro día. O los pañales. Los chicos quieren seguir con la comodidad, pero hay un momento que hay que sacar. Hay que separar. Y eso duele por un tiempo. Los niños que toman pecho, hay un momento que tienen que empezar con la mamadera y después continuarán con la papilla. Y así sucesivamente. Hasta el asado. Amén. Gloria a Dios. El Señor dará muchos asados. No. Hay cada profecía que se dice. Amados, cuando Dios se para duele un tiempo, pero viene expansión. Porque viene crecimiento. Viene un momento en el cual suelto, pero para que algo superior sea manifiesto en mi vida. Y si no, miremos lo que pasó en la cruz. Él se separó del Padre. ¿Cuántos lo saben? Fue terrible. Lo único doloroso para Jesús en toda su existencia, en toda la eternidad, fue que en un momento se tenía que separar del Padre. Él se separó del Padre y le dolió. Pero ¿qué vino después? La expansión. Después Él se expandió. Y esa expansión fue contundente para la historia de la humanidad. La humanidad no fue la misma a partir de que el Señor se separó del Padre, se volvió a juntar en la eternidad. Y verdaderamente, amados, hasta hoy y por los siglos disfrutamos de los beneficios de esa separación. ¿Sabes qué? Eso va a pasar con tu familia, va a pasar en tu casa, va a pasar con los que vos amás. Hay cosas de las que vas a tener que separarte, pero muchos serán afectados por causa de esa separación a favor del reino de los cielos. Lo que necesitamos procurar nosotros es obediencia inmediata a esa expansión. Mira, cuanto más tengo agarradas las cosas, más nostalgia me agarra de soltarlas. Y más me duele. Si nosotros tenemos obediencia inmediata a la propuesta de Dios de separación, vamos a ver la expansión, la expresión de su ilimitada naturaleza fluyendo desde nosotros. La evangelización del mundo, la evangelización de tu familia, la evangelización de tus seres amados, no es por causa de un mandato. No, yo voy a evangelizar porque el Señor me mandó. Sí, hay un envío, pero ese envío es a que prospere una naturaleza, a que se expanda una naturaleza. Amados, la expansión de la naturaleza es el proceso natural que viene luego de una separación. Yo me separo de lo que no es, participo de lo que verdaderamente es, eso se expande y todo alrededor es evangelizado por la expansión de la naturaleza. No es evangelizado porque me mandan a hablar, es evangelizado porque una naturaleza se expande, corre. Dice la Escritura, asemeja a la iglesia como un río, lo manifiesta el profeta Ezequiel. Y el que toque ese río vivirá. Es la iglesia manifiesta. Cuando la Escritura dice, serás salvo tú y toda tu casa, es porque hay una naturaleza que se está expandiendo. No detengas el fluir de esa expansión. Hay un referente ahí. No, pues mi casa nadie la ve. No importa, vos sos el referente ahí en tu casa. Vos sos el referente en el barrio. Vos sos el referente en la familia. Alguien la va a ver, porque la expansión no puede ser
ignorada. Cuando Dios decide expandirse, eso no se puede ignorar. Hasta los demonios que parece que no se van a ir nunca de un lugar, se van cuando ven la expansión de Cristo. No se someten a vos, ni a mí, ni a los gritos de uno, ni a los maltratos de otro. Viste que hay gente que le encanta maltratar, hasta a los demonios maltrata. Amado, no se someten a ninguna de esas cosas, se someten cuando ven al Señor manifiesto. Por eso, ¿qué está haciendo el Señor y qué va a profundizar en los días venideros, en los días que vienen? Entender nosotros, y nos va a llevar a entender que es necesario separar la verdad de la mentira para que la verdad pueda expandirse. Y la verdad de la mentira no es decir la verdad o decir mentiras. La verdad de la mentira es separar lo que no sos para que la verdad que Dios dijo que somos sea expandida. Digan conmigo si quieren, soy un instrumento de la expansión de la verdad de Dios. Ahora bien, toda expresión de la verdad de Dios, digan conmigo, toda expresión de la verdad de Dios, porque necesito afirmarlo. Amados, toda expresión de la verdad de Dios es absoluta, es contundente. Cuando Dios expresa su verdad, no admite ningún tipo de opinión. Dios no opina, es absoluta, es contundente. Es determinante. ¿Saben lo que hace la verdad? Posiciona, alumbra y tiene onda expansiva. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham no lo vio como una sugerencia. No lo vio con, che, ¿salimos o no salimos? Vamos o no vamos, vieja, le dijo a Sara. No, amado. Dice que eso fue una voz como que lo desarraigó. Cuando él dijo, consumado es, automáticamente separó la luz de las tinieblas. El consumado es, fue una voz contundente. Te sacó de un reino de tiniebla y te puso en un reino de luz. Que quiera vivir en el reino de luz con los ojos cerrados es tu problema o el mío. Pero que Él lo hizo cuando dijo consumado es, y vos creíste a la palabra que se te predicó y creíste en el Señor Jesucristo, yo te garantizo que eso ya ocurrió. Fuiste arrancado de un lugar y puesto en otro. Así se manifiesta la verdad de Dios. Por eso, digan conmigo, la verdad es contundente, es determinante. Por eso, amado, vos no podés orar y que las cosas no pasen. Si vos orás basado en la verdad de Dios, las cosas tienen que ocurrir. No esperes que Dios haga. Sacudí la vara y que lo que Dios habló ocurra. Si tenés un familiar que hoy no está conociendo al Señor, tenés un hijo en alguna situación difícil, un esposo, una esposa, habla la verdad de Dios. ¿Qué dice Dios? Claro, pero para eso vamos a tener que trabajar en el conocimiento de las Escrituras, porque no podés hablar la verdad que se te ocurre, tiene que ser una verdad hablada por Dios. La verdad de Dios es infalible. No hay manera de que se equivoque. Y la verdad de Dios es para que la tierra viva por y para esa verdad. Cuando Dios habla, la verdad se manifiesta. La verdad de Dios establece principios de vida. ¿Para qué están esos principios que establece la verdad de Dios? Para que el hombre sea feliz, le vaya lindo y aplaudan todos los días en un culto. Bien, con el culto, como le gusta a los evangélicos, culto. Vamos al culto. No, amados, la verdad de Dios establece principios, pero esos principios son para propagar la vida de Dios en la tierra. Digan conmigo, los principios de Dios son infalibles y son eternos y sirven para propagar su verdad en la tierra. Por eso, hace unos días nos dijeron que los principios de Dios funcionan siempre. ¿O no? ¿Ustedes lo escucharon? ¿Sí? ¿Verdad? Los principios de Dios funcionan siempre. Pero, decile al que tenés al lado,
Pero, en mi bosquejo dice sin embargo, para quedar más. Quien no esté autorizado por Dios a usar sus principios, si los aplica le puede ir bien, pero quien no esté autorizado por Dios para usar sus principios, por más que le vaya bien aplicándolos, se está corrompiendo. Quien no esté autorizado por Dios para usar sus principios, por más que los aplique y le vaya aparentemente bien en la vida, se está corrompiendo. Se corrompe aquel que toma los principios de Dios y no está autorizado por Dios a utilizarlos. Su vida empieza a hacer de mal en peor, aunque por afuera parece que está todo hermoso. Porque los principios de Dios usados sin Dios corrompen. Si yo le uso a Dios los principios, me corrompo. Si yo no estoy autorizado por Él a utilizarlos. ¿Y qué significa corromperse? Corroerse. Empiezo a perder cada día más vida. Encima no solo se corrompe el que usa los principios de Dios sin estar autorizado, sino que corrompe a todas sus generaciones. Amados, si vos y yo usamos principios de Dios sin estar autorizados por Dios, alguien va a pagar esa factura. Si no fuimos nosotros en esta vida, será alguien en la próxima generación. Pero alguna generación tendrá que pagar lo que yo le usé a Dios sin pedirle permiso. No porque Dios me lo cobre, sino porque este sistema sabe que si yo uso cosas en ilegalidad, me las va a dar gratis, pero yo usándolas en ilegalidad, este mismo sistema me las va a querer cobrar. Y si no me lo cobra a mí, se lo cobra a alguna generación. Digan conmigo, salvo que me arrepienta y Cristo me gobierne. Por eso que dice la escritura que leíamos, Dios llama a todos. Pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Me usaron cositas mías, lo paso por alto, pero ahora llamo a todos a que se arrepientan. A que vivan en mi tecnología, gobernados por mi palabra, guiados por mi espíritu. El apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí dijo, este cuerpo que me quiere llevar a hacer lo que quiero, lo que me gusta, a usarle a Dios sus principios y sus cosas. Ay, gracias por Jesucristo. Y ahí nomás dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Y cuántos leyeron la coma que sigue? Los que son guiados por su espíritu. Porque los evangélicos somos de leerla hasta un pedacito que es el que nos gusta, el que nos conviene. Pero dice, los que son guiados por el Espíritu, o sea, los gobernados por el Espíritu del Señor. Quien utiliza los principios de Dios sin autorización, quien utiliza los principios de Dios sin autorización, queda ciego. Automáticamente. ¿Ciego de qué? De Dios. Porque cree que esos principios son para su beneficio. Está rompiendo el principio de Dios. Lo que doy en la tierra es para mí, no para ustedes. Nadie se puede adueñar de lo de Dios. Ni siquiera nos podemos adueñar de la salvación. Todo es de Dios y nos lo presta y nos lo permite usar para que Él sea manifiesto en la tierra. Ni siquiera nuestro cuerpo. Por eso cuando la gente dice, mi familia, yo entiendo, sí, está bien en un punto. Que digas mi familia es una cosa. Ahora que creas que es tuya es otra. O yo. Yo también digo mi hija, mi esposa. Pero que crea que son mías es otra cosa. Mi cuerpo, que crea que es mío, es otra cosa. Dios está interesado en que el hombre entienda que el hombre no está en la tierra para vivir gobernado por sus deseos pasionales, porque eso lo va a corromper. Y cuando el hombre toma los principios de Dios y los usa para sí mismo, sin autorización de Dios, está haciéndolo basado en sus personales deseos. Y esos deseos lo corrompen. La Escritura lo llama concupiscencia.
Porque los deseos pasionales, amados, siempre terminan esclavizando. Y si alguna vez te dejaste llevar por deseos pasionales, decime si no empezó lindo, hermoso, todo de colores y después terminó con vos y yo esclavos. ¿A alguien le pasó? Entonces no estamos tan errados. El principio funciona. El único interés de Dios es que el ser interior del hombre, número uno, se ordene y sea alumbrado en Cristo y por Cristo y para Cristo. Porque si se ordena el interior del hombre, luego Cristo será manifiesto desde el hombre. Amados, la verdadera libertad no está en que Dios me dé algo para yo hacer lo que quiero. Eso es corrupción. Eso es esclavitud. La verdadera libertad está en que sea lo que por diseño soy. Esa es la verdadera libertad. ¿Ustedes creen que verdaderamente a Dios le interesa que el hombre use sus principios? A Dios le interesa que el hombre viva en verdadera libertad, o sea, en Cristo. Por eso hay algo que ocurrió que está detallado en el capítulo 4 de Efesios. Dios rescató los dones que eran de Él de ser usado por los hombres. Los hombres le usaban los dones a Dios. Al día de hoy tenés adivinos, tenés falsos profetas, tenés liberadores ambulantes, tenés de todo. Aún sin estar en las congregaciones, tenés gente que sana, ¿o no? Tenés gente que libera, agarran un crucifijo, una Biblia, tiran un poquito de agüita ahí, dice que como que lo va a quemar al demonio, no sé qué hace la agüita bendita, se libra y hasta liberan. Pero ¿saben qué? Esos dones están secuestrados. Los tienen secuestrados para beneficio personal. Todo lo que usa el hombre para beneficio personal lo tiene secuestrado al hombre. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Llevó cautiva la cautividad, y cuando lleva cautiva la cautividad, rescata los dones que eran de Él, se los lleva para Él, y todo el que está en Cristo los usa en, por y para Él. Y en esos dones, ¿saben qué estaban metidos? Los principios. Por eso la verdadera libertad está manifiesta cuando yo soy lo que fui diseñado para ser. Por eso el Señor rescató los dones para que lo eterno funcione para Dios y no para el hombre. Y esto tiene que quedar afirmado en este mismo momento. Yo quiero dejar establecido esto. Si los chicos lo quieren poner en el televisor, lo pueden poner, y si no, no importa. Pero que quede en el televisor del Espíritu. Amados, Dios rescató lo que era de Él para que lo eterno funcione para Dios y no para el hombre. Lo eterno fue puesto para que funcione para Dios y no para el hombre. Obviamente, el hombre es beneficiado cuando Dios hace que utilice lo eterno en función de lo que Dios envió a hacer a la tierra. Pero la primera necesidad nuestra no es ver cómo nos va bien, sino ver cómo hacer para que Cristo sea expandido, porque eso hará que vivamos libres y permitiendo que lo de Él manifieste lo que Él decida que se manifieste. A mí, durante mucho tiempo me preguntaban, ¿qué don tenés? ¿Qué don tenés? ¿Qué don tenés? Don Eduardo, mi papá, el único don que... Y había unos que hacían de estudio de los dones, y los dones de acá, los dones de allá, los dones redentivos, los dones para una cosa, los dones del Espíritu, los dones del Hijo, los dones del Padre. Amado, ¿ustedes lo vieron a Jesús diciendo, ¿qué don tengo? No, más. Los dones están, se usan y ya. Hay un muerto, resucitalo. Hay un enfermo, sanalo. Tenés que predicar, tenés que dar... Obviamente, después nos vamos acomodando, pero es según la circunstancia.
es según la necesidad que apremia. Por eso Pablo, cuando empezó a hablar de los dones, dijo, la verdad que tenés que hablar de esta infantilidad, tenés que hablar de los juguetitos, cuando lo que les quiero hablar es de un camino más excelente, le dijo a los corintios. Vamos a seguir hablando de estas pavadas, muchachos, vamos a hablar de cosas importantes, les voy a mostrar un camino más excelente. Si Cristo, el amor del Padre, no es manifiesto en la tierra, todo esto que que ustedes hacen no sirve para nada. Está mejorando un poquito ahí Pablo lo que dijo Jesús. No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Gente que trae los principios de Dios para usarlo para sí mismo. Gente que trae los dones de Dios para usarlo para sí mismo. No los conozco. Pero si en tu nombre, no, a ver si nos entendemos. Me usaron el nombre, me usaron los dones, me usaron las liberaciones, me usaron lo que hicieron, pero no se los autoricé a usar. Porque hay un solo autorizado para usar esas cosas. Y ese único autorizado es mi hijo. Y mi hijo, al único que se lo da, es a la iglesia. Amados, lo voy a reiterar, si el hombre usa lo eterno para sí mismo, queda ciego de Dios. Como le pasó a Adán y Eva. Está en sus Biblias. Dice que le fueron abiertos los ojos cuando comieron del fruto que no tenían que comer. Porque la conversación no fue, bueno, comemos, che, está lindo el fruto. No fue esa la conversación. La conversación tampoco fue la de la serpiente. La serpiente escuchó lo que estaban hablando ellos. Lo dice la Biblia, está implícito, amado. Eva le estaba diciendo a Adán, che, vamos a gobernar. Si hacemos todo nosotros, Dios está ahí, nos mira, nos manda a hacer cosas, vamos a hacer nosotros. No importa lo que dice Dios, vamos a hacer nosotros. Y la serpiente escuchó. Mirá, hay dos personas que están en conversaciones que vos y yo no estamos. Uno es Dios, el otro es la serpiente. Está escuchando. El sistema serpiente, ¿sí? Sistema llamado diablo. Y está escuchando. Y si te escucha decir, vamos a confabularnos, vamos a hacer esto, viene la tentación a hacerlo. Eva le dijo a Adán, y les voy a demostrar por qué fue Eva la que le dijo a Adán. Y Adán, pollerudo, para que Eva no se enoje, en vez de poner los límites, dijo, bueno, dale, Evita, vamos. Y ahí nació Evita, digo, no. Amado, Eva le dijo, vamos a gobernar. Y gobernó sobre Adán. Porque el que tenía la palabra dada por Dios era Adán. Y Adán fue e hizo con Eva lo que no tenían que hacer. ¿Saben cómo me doy cuenta? Que Eva quiso gobernar sobre Adán y después quiso gobernar sobre Dios, porque la maldición que Dios le dice, tu deseo será para tu marido. Ah, así que no quisiste sujetarte a la palabra de tu marido. Bueno, ahora yo te ordeno que te sujetes a la palabra de tu marido. Y si no te gusta, tu marido te va a manipular. Y si no te gusta, tu marido te va a hacer todo lo que yo le permita. Amado, es complicado cuando nos pasamos por encima y agarramos los principios de Dios para nosotros mismos. Se quedaron ciegos de Dios, apartados de Dios, fuera de Dios, como lo dice la Escritura, muertos. Al comer del fruto quedaron ciegos y separados de Dios. Por eso necesitamos entender que la única autorizada a utilizar los principios de Dios es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia es entrenada para usarlos conforme a lo que fueron diseñados para ser usados. Y a eso nos estamos dedicando y vamos a profundizar, a entrenar a los santos para que puedan usar lo de Dios, para que Dios sea glorificado verdaderamente en la tierra. Cuando entendemos que los principios de Dios fueron diseñados para que Cristo sea expandido, empezamos a vivir en esa expansión. Y vivir en la expansión de Cristo, ¿saben qué significa?
vivir en el poder y en la potencia de la resurrección. Oro, continúo orando por mí y por ustedes y por la iglesia en general, para que conozcamos verdaderamente de qué se trata la potencia de la resurrección, que opera en vos y que opera en mí, y que está tapado para que no te enteres, que no sepas de qué se trata. Pero la potencia de la resurrección es lo que levantó a Cristo de entre los muertos. Y eso es lo que hace que el Señor sea expansible. Desde donde comenzó a ser visible. ¿Saben dónde comenzó a ser visible la construcción de Dios llamada iglesia? En la resurrección. No, pero la iglesia estaba en lo eterno. Sí. Pero empezó a ser visible a partir de la resurrección. Por eso los apóstoles, si algo predicaban, era la resurrección. Amados, si no se produjo la resurrección, nuestra fe es vana, no sirve para nada. ¿En qué vamos a creer? No estamos para creer en un Cristo muerto, en un Dios de principios. No. Estamos para creer en el Espíritu de la resurrección, el que nos permite ver la edificación eterna que Él empezó a realizar. Y esa edificación se llama iglesia. La construcción perfecta de Dios. Si quieren, digan conmigo, bienvenidos. Mirá al que tenés cerca, decirle, bienvenidos a esa construcción perfecta. Y le voy a poner un subtítulo, decirle, bienvenido a esa construcción perfecta, llamada iglesia. Tengo 25 minutos, esta fue la introducción de 35 y un poquito más. Pero es necesario sentar las bases porque vamos a tener que trabajar mucho en esta construcción eterna y perfecta, llamada iglesia, que es el lugar donde vivimos, somos y nos movemos, según las Escrituras, no según yo. Mateo capítulo 16, entre los versos 15 y 20, relatan una conversación que Jesús tiene con los discípulos. Un ratito antes le dice, ¿qué dice la gente que soy? Y algunos Elías, otros hablaban de para la gente quién era el Señor. Y de repente yo me lo imagino al Señor diciendo, ¿quién dice? Hablando así, como si nosotros estamos charlando así nomás. Y de repente me lo imagino mirando fijo y diciendo, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Porque una cosa que te mire fijo yo, otra cosa que te mire fijo el Señor. Y te digo, ¿y vos? ¿Quién decís que soy yo? Yo tengo por ahí una predicación que en breve la estaremos manifestando que se llama ¿Quién es tu Cristo? Ustedes, ¿quién dicen que es Él? Preguntó Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y salta Pedro, siempre hay un Pedro en todos lados. El que va al frente de todo, después se come unos garrotes por ahí, pero él va al frente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra, dígame una cosa, después de Pedro, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? Dígame, fíjense. Un punto, ¿no? Dice, tú eres Pedro, hay un punto. ¿Por qué todo lo demás se lo adjudican que Jesús se lo estaba diciendo a Pedro? Si hay un punto, ¿habría una coma o no? Tú eres Pedro, coma, y empiezo a hablarle, ¿o no? ¿Sí? No, es punto. Tú eres Pedro. Ese punto se lo han llevado por delante muchas generaciones. Que no nos pase, amados. Porque ese punto determinó que todo un sistema quiera gobernar y ha gobernado durante generaciones, ha matado gente en el nombre de Dios. Ese punto. Un sistema llamado catolicismo. Por ese punto, por no ver la coma, dice,
Tú eres Pedro, punto. Digan conmigo, tú eres Pedro, punto. Ahora vamos a charlar, Pedrito. Tú eres Pedro, punto. Se termina acá la conversación inicial. Ahora vamos a charlar. Sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, punto. Sobre esta piedra, ¿me siguieron? Edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán sobre ella. ¿Estamos bien? Te vas a acordar de ese punto hasta que venga Cristo. Y sigue. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué había después de ella? Un punto. O sea que la conversación vuelve a tener otra connotación. ¿Sí? Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Digan conmigo, punto. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Si se tenía que manifestar en la tierra. Claro, porque el que no conoce verdaderamente a Cristo y habla de Cristo puede errarle y generar más males que beneficios a la construcción eterna. Ellos no tenían bien en claro qué tipo de Mesías estábamos hablando, qué tipo de Salvador. En su concepción, en su cabecita, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todo lo que manifestó Pedro estaba muy bien, pero en su cabecita era que era un militar que estaba armando todo un ejército para derrocar a Roma. ¿Se acuerdan? Imagínense si estos muchachos salían a decir: estamos con el que va a derrocar a Roma. Le cortaban en 30 segundos la cabeza a Jesús, porque era el líder de una revolución. Y las revoluciones, ¿saben cómo terminaban en Roma? Paz o pax. Paz, se calman y se terminó. Pax, se calman y se terminó, o los matamos a todos. Así eran los romanos. Entonces, cuidado cuando a veces salimos a hablar de cosas, de principios, de dones, de cosas de Dios, cuando todavía no tenemos afirmado verdaderamente quién es Cristo. Porque podemos terminar perjudicando más de lo que beneficiamos a la construcción de Dios. Cuando no está Cristo bien establecido, es donde empiezan las mezclas. Es donde el corazón está mezclado. Y dice la Escritura que el hombre de doble ánimo, o sea que el que está mezclado, es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué va a hacer? Va a generar inconstancia. Ahora bien, volviendo a Pedro antes del punto, ¿sí? El Padre le permitió a Pedro ver quién era el Cristo. Y miren qué tremendo, como el Padre le permitió ver a Pedro quién era el Cristo y Pedro declaró quién era el Cristo, sobre esa afirmación Dios le permitió ver a Pedro quién era Pedro. Dios separó la mentira de la verdad y a Simón lo separó de Pedro. Cuando se nos revela Cristo, amados, se nos revela verdaderamente nuestra identidad. Ay, no sé quién soy, porque no se te reveló Cristo. Porque Cristo todavía no es real en vos. Pero cuando se nos revela Cristo, no te tengo que decir que dejé de pecar. El pecado es una consecuencia que es absorbida por Él, porque yo ya sé quién soy. ¿Para qué me voy a meter donde no me tengo que meter? Cuando se nos revela Cristo, no te tengo que decir que te congregues. ¿Cómo no me voy a congregar con la congregación de los primogénitos? Cuando se te revela Cristo, no te tengo que decir que siembres. ¿Cómo no voy a sembrar para que la iglesia de Jesucristo avance en la tierra? Cuando se te revela Cristo, se te revela quién sos. Amados, confesemos a Cristo como el Señor.
y Él nos confesará realmente a nosotros quiénes somos. Nada mejor que Cristo confesando lo que el Padre ve de nosotros. A mí no me importa que un pastor, un apóstol, un profeta me diga quién soy. Cuando el Padre a través del Hijo me dice quién soy, ¡wow! Ahí estallo en plenitud. Porque Dios está hablando verdaderamente quién soy. Por eso es una locura no dejar que sea separado lo que dice de lo que no soy. Luego a Pedro le permitió ver su función dentro del plan eterno. Le dijo, tú eres roca. ¿Qué le está diciendo? Líder. Por eso le cambió el nombre, ahora sos un líder. Vas a ser el líder de la iglesia y de hecho lo fue. Fue uno de los líderes de la iglesia. Uno de los líderes. No fue el líder absoluto y supremo. Fue uno de los líderes de la iglesia. Le dio sentido de función. Cuando le dice, tú eres Pedro, le está diciendo, sos líder, en lugar de Simón. ¿Y por qué en lugar de Simón? Porque Simón era una caña que se doblaba. Un día voy por un lado y de hecho, así era Pedro. Un día es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y otro día era Satanás, que le estaba queriendo enseñar a Jesús lo que tenía que hacer. Un día era, te seguiré hasta la muerte, vayamos nosotros y muramos con él. Y otro día era, no lo conozco, porque tengo miedo de que me maten. Era una caña doblada. ¿Por qué? Porque todavía Cristo no le había sido revelado en su plenitud. Había sido visto, pero no había sido revelado. Sin embargo, ¿saben qué? A Dios no le importó nada. Dijo, no importa, yo te doy tu identidad, yo te doy tu función. Y cuando lo fue a buscar a Pedro, ¿cuántos recuerdan ese relato? Cuando lo fue a buscar a Pedro, después de que Pedro lo negó, le fue a hablar de lo que acá le había dicho. ¿Qué hace acá arrepentido porque me negaste? No, hermano, vos sos el líder que ya dije que sos. No cambié, yo soy fiel a mi palabra, no cambio, no tengo sombra de variación. Nunca voy a cambiar lo que digo. Entonces fue y lo afirmó. ¿En qué? Dios no nos afirma porque te dice, ay, qué lindo que sos, qué bueno que sos, dale para adelante. No, amado, Dios te afirma con una palabra que algún día dijo sobre vos y vos y yo estamos enterados, si no, no estaríamos acá. Seguís siendo mi iglesia, andá y hacé lo que tenés que hacer. No, pero con todo lo que yo hice, con lo que me pasó. A ver si nos entendemos. Yo ya afirmé quién sos. Sos mi iglesia. Sos mi iglesia. Mirá, lo hablaba con Valen hace unos días. A Dios vos le podés hacer cualquier cosa. Y yo. Pero no le toques la iglesia. No le toques la iglesia porque ahí sí ves la ira de Dios. Vos sos iglesia. El problema es que a veces nos bajamos de ahí y ahí es cuando empiezan a pasar cosas. La religión, los sistemas del mundo nos hacen creer diferentes cosas de nosotros y cuando nuestra identidad está corrida, el mundo, el sistema es el que gobierna sobre nosotros. Pero él dice, sos iglesia. Sos iglesia, no sos otra cosa, sos mi iglesia. A Pedro no lo fue a buscar y le dijo, ¿qué hiciste, bruto? ¿Cómo me vas a negar? La verdad, Pedro, yo no me esperaba esto de vos. ¿Cómo me vas a traicionar así? Mirá, bueno, está bien, te voy a perdonar, pero bueno, después veremos cómo seguimos. No, loco, yo dije que eras una cosa. ¿Seguimos en el mismo amor, en el mismo vínculo que teníamos? Sí. Bueno, andá y hacé lo que tenés que hacer. Pastoreá mis ovejas. Apacentá mis ovejas. Tranquilo. Ay, amado, yo no sé a vos, pero yo cuando empecé a entender estas cosas, ¿sabés cómo hice? Mira lo que voy a hacer ahora. Dios pasó por alto los pecados pasados. ¿Sabés lo único que no pasa por alto Dios? Su palabra, lo que estableció en la tierra es, fue y será. Que yo siga ahí o no es un problema mío. Y después de esto,
le dice que sobre la roca que Pedro dijo, o sea, eres el Cristo. Él mencionó la roca. Dios tenía que manifestar en la tierra su palabra. Alguien la tenía que decir para que eso se lleve a cabo. Entonces le dijo, sobre la roca que mencionaste voy a fundar la iglesia. Sobre la roca, el Cristo, voy a fundar la iglesia. Amado, la roca no es Pedro, es Cristo, es el Mesías, es la palabra, es el Señor, es el camino, la verdad, la vida, es la resurrección. Esa es la roca. El apóstol Pablo, entendido en las cosas que pasaban, y viendo las cosas que pasaban y entendiendo las cosas que pasaban y habiendo sido alumbrado por Dios, agarra esto. Ustedes me van a escuchar muchas veces y a lo largo de este año seguramente lo repita más, decir Pablo mejoró a Jesús. No es que lo mejoró Pablo a Jesús desde el punto de vista de que Pablo era mejor que Jesús, sino que Pablo mejoró porque después de la cruz hay cosas que se entienden más que antes. Entonces Jesús le tenía que hablar con el lenguaje de bebé a los que estaban antes de la cruz. Casi ni nacidos eran, no eran nacidos. Entonces, él les tenía que hablar en un lenguaje que más o menos entendían, pero prácticamente no entendían, y les hablaba de cosas que ellos no iban a poder hacer, que las iban a hacer después de Cristo resucitado. Entonces, Pablo entiende, ve y mejora. ¿Y por qué les digo que mejora? Porque esto que pasó con Pedro, en Efesios 2, 19 al 21, Pablo dice, así que ya no son extranjeros, ni advenedizos, y ahora lo vamos a hablar eso, sino conciudadanos de los santos. Mirate alguno del lado y dice, sos mi conciudadano. Sos mi conciudadano. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, acá viene, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, hola edificio, no miren las paredes, mírense ustedes, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando dice, así que ya no son extranjeros, ahí la palabra extranjero significa invitado, huésped, turista. Ya no son turistas. Ya no es que escuchan al Señor. ¿Se acuerdan? En Él somos, en Él vivimos, en Él existimos, en Él nos movemos. Ya no son turistas, que hoy puedo decir que estoy, bueno, mañana veo. No, no, no. Desde la perspectiva de Dios ya está marcado, hermano, ya está marcada, hermano. Porque sos. Ya no soy extranjero, no soy un invitado. Hoy no te invitaron. El que te dijo que venga no es porque te invitó, te convocó, aunque él creyó que te estaba invitando. Y vos creíste que te estaban dando una invitación, ¿no? Te estaban haciendo una convocatoria, que no es lo mismo que invitación. Invitación se puede rechazar, la convocatoria es Dios hablando y diciendo, ya, te necesito, ahora. Ya no son huéspedes. ¿Viste que el huésped un día está, mañana no está? Ya no son turistas, no van y vienen. Y dice, ni advenedizos. La palabra advenedizos, ¿saben qué? Yo tengo una Biblia que traduce desde el inglés. ¿Saben cómo está traducido advenedizo en inglés? Alien. Alienígena. ¿Se entiende? Si lo tendríamos que leer nosotros, ya no son extraterrestres. Aunque algunos tienen cara, pero bueno. Dice, ya no son extranjeros ni advenedizos. ¿Qué significa un advenedizo? Ciudadano extranjero con derechos temporales. Si vos y yo nos vamos a vivir a determinado país hoy, hasta que nos den la ciudadanía definitiva, tendremos derechos temporales, pero no tendremos todos los derechos de un residente, de un ciudadano de ese lugar. Nos van a dar algunas cosas que podemos hacer. Bueno, ya eso no está más.
Porque en Cristo todo lo que el Padre dijo, sí lo podemos hacer y lo podemos vivir. Porque no tenemos una patria que no sea nuestra. Cristo hizo que su patria sea la nuestra. Ahora dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amados, los primeros apóstoles y profetas son los que trajeron este fundamento. Acá sí se está refiriendo a los 12 y a los que caminaban en ese tiempo. Acá sí se está refiriendo a los apóstoles de esa época. No son los mismos apóstoles que menciona en Efesios 4:11 en adelante. Estos son los postas. Estos son los que pusieron el fundamento. ¿Cuál era el fundamento? Cristo, Cristo, Cristo. Por eso predicaban la palabra de la cruz. Por eso mandaban a que se arrepientan y vivan en Cristo. No los mandaban a vivir en lo que querían, en sus propios principios y deleites. Los mandaban a vivir en Cristo. El fundamento es Cristo. Estos trajeron el fundamento, hablaron sobre el fundamento. Y acá nos deja bien en claro que la roca no es Pedro, amados. La roca es el fundamento. Ahora nosotros hoy seguimos construyendo desde ahí. Nosotros seguimos construyendo desde el fundamento que pusieron estos muchachos. Ustedes pueden ejemplificarlo en una obra cualquiera en construcción. Viene alguien y pone el fundamento y nadie puede poner otro fundamento arriba de ese fundamento. ¿Se pueden poner dos cimientos? No hay manera, amados. No se pueden poner dos cimientos en una construcción. Hay uno solo, es Cristo. Arriba de eso se edifica. Nosotros, todas las generaciones que vinieron después de estos profetas iniciales y apóstoles, edificamos a partir del fundamento. No se puede edificar la iglesia del Señor por afuera de Cristo. El fundamento es el Cristo revelado, el Cristo resucitado. Ese es el fundamento que ellos expandieron. Nosotros no descubrimos nada, amados. Simplemente el Señor nos hizo acordar cuál era el fundamento y por eso predicamos la palabra que estamos predicando. No trajimos la revelación. El misterio fue revelado completo. Solamente que esta generación está viendo algo más que quizás vieron otras. Y así debe ser. Porque nos dejaron un muy buen cimiento. Un cimiento eterno, un cimiento que no se rompe, que no se corroe. Y así sobre ese cimiento estamos edificando. Por eso necesitamos entender que la iglesia no está edificada sobre Jesús de Nazaret. No está edificada sobre Jesús de Galilea. La iglesia no está edificada sobre el Cristo crucificado. La iglesia está edificada sobre el Cristo resucitado. Ese es el fundamento. El fundamento de la iglesia no es la crucifixión de Cristo. El fundamento de la iglesia es la obra terminada, es la resurrección, es la victoria eterna. Cuando predicamos a Cristo, no predicamos un muerto, predicamos un resucitado que venció por sobre todas las cosas. Y esa es la victoria que le tenés que trasladar a tu ser interior. Tu ser interior no tiene que pedirle a Dios que haga cosas. Vos le tenés que dar la orden a tu ser interior de que conozca cada día más en intimidad con el Padre la victoria consumada de la cruz. Amados, la cruz vista desde nosotros es un simple acontecimiento, pero vista desde Dios es la victoria por sobre todo. Cuando eso es revelado al corazón del hombre, el hombre se hace imparable, indetenible. Por eso cuando nosotros cantamos a veces, nos diste victoria eterna, no es para llenar un bache, es para que verdaderamente me lo crea. ¿Qué enfermedad puede con la victoria eterna? ¿Qué problema puede con la victoria eterna? ¿Qué situación externa puede con la victoria eterna? No, amado, no bajé los brazos ante la victoria eterna. Pedile a Dios que te la revele y verás cómo esa victoria eterna se come a toda victoria que lo temporal quiere hacer sobre tu vida. La iglesia es edificada sobre la obra completa de la cruz. Por eso nosotros no vamos a la iglesia. Ni somos la iglesia por doctrina.
Ay, lo dijo el pastor, somos iglesia. Ni somos iglesia porque lo publico en Facebook. Ni soy iglesia porque me enteré antes de ayer y me lo dijo un predicador. Amados, somos la expresión terrenal de la resurrección, de la victoria consumada de Cristo. Dios no va a volver a ganar, ya ganó a todo y por sobre todo. Y esa victoria se nos dio a nosotros para expresarla. Eso es ser iglesia, alguien que expresa la victoria consumada de Cristo en la cruz. Decile al que tenés cerca, basta de doctrina y mensaje sobre iglesia. Y decile esto, basta de ir a la iglesia. Decile así, soy la expresión de la victoria consumada de Cristo en la cruz. Amado, te lo digo más fuerte, soy la expresión de la resurrección de Cristo en la tierra. Eso somos, amado. ¿Y sabes qué? Aplaudile la cara al problema ahora. Por eso el Señor le dice acá, establece un principio. A ti te daré las llaves del reino. No a vos, Pedro, a lo que estoy construyendo, a la iglesia. Vos también, pero no es a Pedro. Por eso tenemos a San Pedro como que nos abre la puerta y nos deja. No, la puerta es Cristo, ¿o no? Mirá que Cristo lo va a abrir Pedro. ¿A Cristo lo abre Dios o no lo abre nadie? ¿O no lo dice la Escritura? Que Él es revelado a quien el Padre lo quiere revelar. ¿Qué Pedro ni Pedro? Honramos a Pedro, pero Dios estaba poniendo en Pedro la palabra que Él cumpliría en la iglesia. A ti te daré las llaves del reino. Y dice claramente, todo, ¿cuánto? Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por favor, separemos esto de los demonios. Te ato, porque la Biblia dice que todo lo que ates en la tierra será atado, y todo lo que desates será desatado. ¿Y qué desatar? Porque si lo ataste, ¿ahora qué vas a desatar? Esto se lo dice, y amado, esto es tremendo. Esto se lo dice Dios a Cristo. Y Cristo se lo transmite a Pedro para dejar una evidencia física de lo que Dios estaba diciendo. Dios le dice a Cristo y Cristo lo manifiesta porque Él es la palabra. Dios le está diciendo a Cristo, a ti, el Espíritu de Dios está gobernándome a mí, por cuanto me ha ungido, me ha autorizado para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para liberar, nuevamente lo dice, a los oprimidos. A ti te daré la llave. Pedro, ¿sabes qué? Dios me la da a mí, yo se la transmito a la iglesia. Y Cristo lo establece en Pedro para que lo recoja la iglesia. Por eso siembra y cosecha, amado, para que lo recoja la iglesia y lo implemente. A ti. Eso ya fue dado. Eso ya fue establecido. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Sabes lo que está diciendo? Todo lo que autorices en la tierra, el cielo lo va a autorizar. Pero todo lo que el cielo no autorice, la tierra no lo puede implementar. Porque cuando toque algo que es del cielo, la tierra muere. Amados, lo que Cristo hace, que es la cabeza de la iglesia lo tiene que ejecutar. Y esto es bueno que reflexionemos ahora que ya estamos terminando y ustedes ya me están viendo con cara de sanguchito de amiga.
Nada ocurre primero en la tierra y después en el cielo. Por eso, desde que oré, no. Voy a orar ¿para qué? Voy a ayunar ¿para qué? No entendés, no funciona así. Nada ocurre primero en la tierra y después en el cielo. Por eso cuando vas a orar por algo, el cielo, ¿qué quiere que diga? El cielo, ¿qué quiere que diga? Porque lo que el cielo quiere que diga derramará en la tierra la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios es derramada, amado, a través de su iglesia, la libertad consumada se manifiesta. Y no es que vendrá. Dios dice, ejecutar, porque lo que ejecutes es porque ya está hecho. No necesitas fe, necesitas obediencia. La fe ya no fue dada para que Cristo sea revelado. Una vez que ahora vamos por el siguiente paso. La fe es el principio, ahora vamos por la obediencia. Nosotros no necesitamos más fe, necesitamos más obediencia. Y para tener más obediencia necesitamos más intimidad, porque cuanto más intimidad, más conozco al Señor, más sé lo que Él está hablando, y cuando Él habla las cosas pasan. Pero yo soy el canal que ejecuta lo que Dios nosotros como iglesia somos el canal que ejecuta en la tierra lo que Dios habla. Por eso, mirá al que tenés cerca y decirle, a ver si lo entendés, destapate ese oído hermoso que tenés y empezá a vivir de acuerdo a lo que sos. Yo no sé mirá, decile esto, yo no sé si tenés muchos, lo voy a decir en griego, me dejan decir una palabra en griego. Yo no sé si tenés muchos berretines, decíselo así, en griego básico. Yo no sé si tenés muchos berretines, pero a ver si los cortás, porque el cielo necesita de tu obediencia. Y decile así, y todos nosotros necesitamos de tu obediencia, porque hay que ejecutar una realidad de Dios en la tierra. Amados, lo que no ocurre en la tierra, y esto es, ¿por qué Dios no me responde? ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? No, ustedes no, pero ¿conocen gente? ¿Por qué Dios no me responde? Amados, porque lo que no ocurre en la tierra es porque no fue autorizado por el cielo. ¿Quién es el Señor? ¿Vos o yo? Ninguno de los dos. Él es el Señor. Lo que no ocurre en la tierra es porque no fue autorizado por el cielo. Pero lo que ocurre, autorizado por el cielo, siempre va a producir libertad contundente en la tierra. Y la iglesia, la iglesia, acariciá a la iglesia que tenía al lado, si lo conocés, si no lo conocés, no. La iglesia está siendo purificada, perfeccionada, para que habilite en la tierra la contundencia del cielo. Por eso hay escamitas de los oídos que se tienen que caer y estructuras de pensamiento que se tienen que romper. Y ahí sí empieza a vivirse que todo lo que pidamos será hecho. Porque no es pedir, es hablar lo que Dios habla. Y cuando hablamos lo que Dios habla, Dios es fiel a Él mismo. Y cuando Él dice que hablemos algo, es porque está determinado a ejecutarlo. Habla de tu familia y vas a ver cómo Dios va a ejecutar lo que Él desde el principio planificó. No es, ¿será salvo? ¿Querrá Dios que sea salvo? ¿Qué dijo Jesús? Yo no quiero que ninguno se pierda. O sea, que sí está interesado en la salvación de ese que hoy no es salvo. Pero necesito una iglesia que lo ejecute. Les voy a dar tendríamos que cortar la cámara acá porque voy a revelar mi forma de orar. Amado, hablale a la mente en el nombre del Señor Jesucristo, para que la mente de cualquier individuo de la tierra sea atada a la palabra de la cruz y viva la palabra de la cruz, y después contame los resultados. El Señor está buscando que habilitemos en la tierra la libertad contundente que el cielo
manifestó en la cruz. Dice la Escritura, anteúltima. El apóstol Pablo dice, doy gracias en Filipenses capítulo 1, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por ustedes siempre oro con alegría. ¿Por qué Pablo oraba con alegría por los filipenses? No, porque, que me acuerdo del filipense, este caso de filipense. Qué lindo pibe que era peladito, simpático. Había uno que tenía más pelo que el otro, y el otro pelado que le brillaba la cabeza. O sea, me acuerdo, qué linda gente. Encima están todos del mismo lado, están de acá para acá. Como que estoy medio... No, miren por qué Pablo oraba por los filipenses con alegría. Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. No oraba con alegría porque sí, oraba con alegría porque habían participado en todo, en el Evangelio hasta ese momento. Y les dice a los que Pablo oraba con alegría, y esto es para los que participan del Evangelio en todo momento. Y si no estás participando del Evangelio en todo momento, es la palabra para que participes del Evangelio en todo momento. Porque ahora viene lo que Dios le dice a los que participan del Evangelio en todo momento. ¿A quiénes? ¿A todos? A los que participan, ¿no? Esta palabra es a los que participan del Evangelio en todo momento. ¿Y qué le dice? Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Somos la construcción perfecta del Padre. Amados, descansemos en lo que somos y permitamos el perfeccionamiento. No conozco planta que diga, no, acá no corté. No, la planta sabe que si le cortan va a haber más fruto. Todos, amados, somos convocados a ser la expresión de esta construcción perfecta, construcción que habilita en la tierra la contundencia de la palabra de Dios. Amados, decile al que tenés cerca, por favor, ayúdame a predicarle esto, que ya nos vamos. No tenemos que llegar, decile esto, no tenemos que llegar a ser. Decí esto, ya llegamos, ya somos. Porque esta Biblia, amado, dice que en Él somos. No dice vamos a ser. Somos. Ahora despertate a lo que sos y vivirás lo que sos. Y con esto les prometo que cierro. Después de que Jesús habló con Pedro, dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, y empieza a decir lo que le pasaba. Pero yo quiero que hagan hincapié en una palabra. Cuando Cristo fue revelado, automáticamente, digan conmigo, automáticamente, hubo un desde entonces. No es lo mismo la vida y las cosas que nos ocurren sin Cristo revelado que con Cristo revelado. Porque cuando Cristo es revelado hay un desde entonces. No, pero vos no cambiás más porque mirá lo que hiciste. Yo no cambio más porque mirá lo que hice. Amados, las familias, los matrimonios, las relaciones interpersonales tienen que tener un desde entonces a partir de que Cristo es revelado. Porque desde entonces Cristo se manifiesta y empieza a dar a conocer verdaderamente sus planes en la tierra. Tiene que haber un desde entonces. Nosotros somos la iglesia, el desde entonces que Dios manifiesta en la tierra. Somos el reloj
del Señor. Marcamos los tiempos. Lo que nuestra boca declara marca tiempos eternos o deja generaciones en la oscuridad. Por eso tenemos que entender que somos la que oye, marca y establece los desde entonces de Dios. Hoy estamos estableciendo un desde entonces de Dios en la vida de muchas personas, aunque vos estés acá adentro. Porque donde Cristo es revelado, hay un desde entonces. Y ese desde entonces es un aviso de que la libertad gloriosa de Dios se manifiesta en esa y desde esa construcción perfecta. Amén. Paz del Señor a todos ustedes.